hemos estado tocando un tema que es preparando a la novia, y pues vamos a orar para que el Señor nos siga hablando al respecto, pero sobre todo, mis amados, quiero pedirles que oremos para que el Señor nos hable a nosotros al corazón y verdaderamente podamos entender y vivir como si fuéramos, que lo somos, esa novia que Él está preparando para algún día encontrarse con Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia derramada, por tus misericordias manifiestas, Señor. Te bendecimos a ti, te exaltamos a ti, y es únicamente de ti de quien queremos aprender y depender, Señor. Llévanos en tu palabra, a través de tu Espíritu, a las verdades que tú tienes preparadas como bendición, como verdad manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ilumina nuestra mente, pero sobre todo, Señor, ilumina nuestro corazón, para que podamos no solamente entender, sino asimilar y hacer parte de nosotros tu propósito a través de la palabra, Señor, y que podamos vivir en consecuencia de ello. En Cristo Jesús, Señor, nos declaramos incompetentes, pero, Señor, sabiendo que todo lo podemos en ti, Jesús, que nos fortaleces. Bendito seas. Amén. Muy bien. ¿Cuántos quisieran, mis amados, de los que están aquí, cuántos quisieran establecer o tener una relación con Dios? Ustedes me van a decir, bueno, pues qué obvia pregunta, pero ahí se las dejo como quiera. Y quiero hacerles una segunda pregunta. Al decir, bueno, yo quiero establecer una relación con Dios, ¿con qué clase de Dios quiere o piensa usted relacionarse? Piénselo. Digo, porque al preguntar esto de que con qué clase de Dios, es que a veces podemos ver a un Dios chiquito, o tener un Dios chiquito, podemos tener un Dios lejano, podemos tener un Dios capaz de abrazarnos, tan fuerte que puede controlar todo el universo con su propia palabra, pero a la vez tan tierno que un niño puede venir y decirle papito y recibir de él consuelo y gracia. ¿Sí? Usted dígame, o piense usted, ¿con qué clase de Dios quiere usted relacionarse? La Biblia nos dice que cuando Jesús llegó, y esto no voy a hablar de Navidad, pero si me acompaña por favor a Isaías 7:14, vamos a hablar hoy acerca de lo que es el Dios con nosotros. Así con todo y el artículo, el Dios con nosotros. Es una expresión que la Biblia utiliza, y vamos a ver qué es lo que esto quiere decir en la palabra, pero sobre todo qué quiere decir esto, o qué nos quiere decir Dios a través de esto. El Dios con nosotros. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Quiero que noten, por favor, si ustedes recorren con la vista un poquito más arriba, esta profecía estaba dándola el profeta Isaías a un rey de Israel, al rey Acaz. Y esta profecía fue dada en un momento en que dos reyes venían a atacar Jerusalén para conquistarla. Y sin embargo, en esta situación de incertidumbre, de amenaza, de repente a Dios se le ocurre mandarle un mensaje a Acaz y le dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo que acabamos de leer. Y cuando pensamos, ¿cuándo usamos estos versículos? Generalmente en Navidad, y perdemos de vista el contexto donde están estos versículos. No, es más, ¿cuántos sabían que esta profecía fue dada en un tiempo de crisis, de amenaza sobre Jerusalén? Porque no lo vemos, o al menos no se nos vamos con la finta, se nos enseña, pero no lo cotejamos en la Escritura. Sin embargo, insisto, bajo esta situación de amenaza, esta profecía es dada al pueblo de Israel a través de su rey Acaz. Luego, si nos vamos a Mateo 1:20,
Pasan mucho tiempo, y esta promesa se cumple. Dice Mateo 1:20, y pensando él en esto, está hablando de José, el prometido de María. María ya estaba encinta por parte del Espíritu Santo. Entonces, sí, conocemos la historia. Cuando José se da cuenta de eso, no queriendo difamarla o infamarla, dice, no, pues esto está medio difícil, esto es mal visto ante la sociedad, mejor ahí nos vemos y hay que morar la cosa. José estaba con estas cosas, y pensando él en esto, dice aquí, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Observen esto, por favor, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. A ver, noten esto, por favor. De acuerdo a esto que estamos leyendo aquí, ¿qué nombre le pidió el ángel a Josué, o le indicó el ángel a Josué que le tenía que poner al niño? No, se me hace que no leímos bien. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esa es la instrucción del ángel sobre José. Entonces le llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Ahora bien, y después el ángel hace referencia a esto que estaba anunciado, que acabamos de leer, que se anunció en un momento de crisis para Jerusalén. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, a ver, ¿cómo se iba a llamar Jesús? Es más, yo conozco niños que así se llaman, Jesús Emmanuel, así como para conjuntar todo el asunto. Pero entonces, ¿qué nombre debía tener Jesús? El Cristo, el Mesías, el niño que nacería, ¿Jesús o Emmanuel? Jesús. Y entonces, ¿dónde queda esta profecía? ¿Por qué no Emmanuel? Emmanuel, ¿qué significa? Dice aquí, Dios con nosotros. Entendamos esto, mis amados. Cuando la Biblia habla de que el niño sería llamado Emmanuel, no se refiere a lo que nosotros hoy conocemos como su nombre de pila, sino que sería conocido como Emmanuel. Y no estoy hablando de nombre, sino como propósito. Como propósito. Voy ahorita a explicar un poquito, para que ustedes me entiendan, qué es esto del propósito. Pero déjenme seguir leyendo aquí. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo y primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Se fijan? Entonces, el nombre, otra vez, coloquialmente conocido como nombre de pila, el nombre sobre el cual se le llamaría a él, cuando dijeran, hey Jesús, él voltearía. Ese es Jesús. Pero el nombre de propósito que tendría de parte de Dios es Emmanuel. Y no perdamos de vista, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Por eso estamos hablando en esta mañana de el Dios con nosotros. Ahora bien, ¿qué sería que el ángel se equivocó cuando le dijo a José que le pusiera Jesús y no Emmanuel? No se equivocó. Acompáñenme muy rápido, ahí mismo en Mateo, versículo 28. Capítulo 28. Entendamos que cuando la Biblia dice que sería llamado Emmanuel, insisto, esto es propósito, pero también está refiriéndose a que Dios mismo, entiendan esto por favor, así, miren, déjenme buscarlo tantito, pónganme atención acá. Dios mismo estaría siendo encarnado en alguien como tú y como yo, y sería conocido como un Dios, o como el Dios que vino
en nuestra situación, en nuestra similitud, y que anduvo entre nosotros y que estuvo entre nosotros. Desde ese momento, ¿y hasta cuándo? Y para siempre. Ahí les va. Versículo 19 del capítulo 28 de Mateo. Por tanto, estas son palabras de Jesús. Obsérvenlo, por favor. Ya Jesús había cumplido su ministerio. Ya había enseñado al Padre. Ya había muerto por nuestros pecados. Ya había resucitado, demostrando que el poder de Dios estaba avalando la verdad que Jesús había manifestado de que Él era la vida eterna. Y aquí está a punto de ascender hacia el Padre y les dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego hace una promesa que ratifica su propósito, el propósito por el cual Dios lo envía a Él, para que sea Dios con nosotros. ¿Y qué dice aquí? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, punto, y dice, amén. Así sea. ¿Se fijan qué detalle de la palabra? Déjame preguntarte algo. ¿Tú cómo estás? Si yo te pregunto, ¿te gustaría establecer una relación con Dios? Bueno, ya me dijeron que sí. ¿Cómo les gustaría que fuera esta relación? Observen, por favor. Si no sabe la respuesta, no se preocupe. ¿Cómo les gustaría que fuera esta relación? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Una relación que venga de Dios o una relación que salga de aquí hacia Dios? Hay diferentes opiniones. Pero bueno, vamos a tratar de entender un poquito. Yo sé que esto es, a propósito, hice medio confuso estas preguntas. Simple y sencillamente para tomar su atención. Cuando nosotros hablamos de una relación de arriba hacia abajo, quiere decir que nosotros, esto es desde el punto de vista teológico, una relación con nosotros de arriba hacia abajo es cuando nosotros consideramos, para que la relación se establezca, todos los atributos inmutables y permanentes de Dios. ¿Cuáles son estos atributos inmutables de Dios? Ayúdenme. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, majestuoso, soberano. Estas características de Dios no se pueden cambiar. Si una de estas cambiara, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, cuando pensamos en una relación de arriba hacia abajo, es porque estamos considerando a Dios con todo este paquete de atributos, y así es como queremos relacionarnos con Él. Ahora, ¿es malo eso, sí o no? Cuando hacemos este tipo de relación es cuando simple y sencillamente, como le pasó a Isaías, ¿se acuerdan ustedes? Dice él que tuvo una visión ahí y de repente vio a Dios sentado en su trono, majestuoso, sublime, y él mismo se sintió incómodo, incompetente para estar en esa situación. ¿Por qué? Ante la majestuosidad y la santidad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios así, es porque sabemos y entendemos que la majestad y lo grandioso de Dios es sobre todas las cosas. Ahora, ¿es mala una relación así o es buena? Unos podemos decir, es buena porque es importante entender y saber quién es Dios. ¿Por qué sería mala? ¿Alguien piensa que puede ser una relación mala? Creo que no. ¿Y saben qué? Tenemos razón. Ese tipo de relación es muy, muy importante. Y este tipo de relación es la que nos hace, cuando nosotros venimos a adorar, levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y entender o tratar de entender a quién es a quien estamos adorando. Ese tipo de relación es la que nos hace ofrendar
no solamente nuestro dinero, nuestras posesiones, sino nuestra propia vida delante de un Dios sublime. Esa misma relación o ese mismo entendimiento es lo que nos hace, o que hacía en el Antiguo Testamento, llevar ofrendas y sacrificios ante un Dios majestuoso. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento al respecto. Muy rápido. Salmo 139:10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. ¿Se fijan? Es Dios quien está hablando aquí. Que me conozcan y me crean y entiendan que yo mismo soy. ¿Qué significa esta expresión de que yo mismo soy cuando Dios la usa? Salmo 139:10. ¿No? A ver, déjame aquí, lo corrijo rápido. Permítame. Perdón por ese error, algo pasó. No. Déjeme aquí, lo vemos rápido. Salmo 43:10, discúlpenme por favor. Yo no sé dónde saqué el 139. ¿43:10? Perdónenme. Isaías 43:10. ¡Ay! ¡Ay! Si es, les dije que vamos a practicar esgrima. Es cierto. Perdónenme, por favor. Isaías 43:10. Ahora sí. ¿Ya estamos ahí? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Insisto, cuando Dios utiliza hacia sí mismo esta expresión de que yo mismo soy, es que Él sabe y nos dice y nos enseña que como Él no hay nada, absolutamente nada ni nadie más grande que Él mismo. Pero dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En otras palabras, yo soy el único. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En alguna ocasión platicaba, me acuerdo de mis tiempos de universidad, que estábamos compartiendo acerca de la grandeza de Dios ahí en la facultad, y estaba con un amigo. Tomé este pasaje justamente, y eso trataba yo de explicarle quién es Dios, esa grandiosidad de Dios. ¿Y saben con qué me salió este cuate? Me dice: no, lo que pasa es que es muy petulante Dios al hablar tan pomposamente de sí mismo. Porque fíjense lo que dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Les digo, este muchacho me decía: es que es un Dios muy petulante y arrogante, porque nada más se alaba a sí mismo y supone que no nos debemos alabar a nosotros mismos. Entonces le decía: bueno, sí, pero entiende esto. No nada más es que se alabe hacia sí mismo, sino que además Él tiene razón suficiente y prueba con muchos de que Él es un Dios magnífico. Fíjense cómo dice: vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y esa pregunta, o tratar de contestar esa pregunta, ¿quién puede estorbar? Le pregunta a cada uno: ¿quién puede estorbar lo que Dios pueda y quiera hacer en tu vida? Nadie. Con nosotros, sin nosotros, o a pesar de nosotros, la obra de Dios
y la esencia de Dios sigue siendo adelante. Lucas 18:27, y espero ahora sí atinarle. Jesús aquí se había confrontado la vida de un hombre, un muchacho joven, rico. Y el Señor le decía, bueno, pues mira, si quieres seguirme, quieres tener la vida eterna, que fue tu pregunta, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el muchacho se fue triste porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Y él les decía a sus apóstoles, bueno, es que es bien difícil para los ricos que ponen su confianza en las riquezas ser salvo. Y los discípulos le decían, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta de Jesús fue esta. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué cosa? Es posible para Dios. Y aquí otra vez se nos está magnificando a través ahora de los labios de Jesús el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas que nosotros podamos pensar o imaginar. Primera de Timoteo 6:13. 6:13 es una carta escrita de Pablo, de instrucciones de Pablo a un joven pastor Timoteo. Le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, a ver, sigo viendo hojitas, a lo mejor todavía no llegamos. 6:13. Sí, ya, nomás una, no, nomás una me equivoqué. Digo, ya eran como las 2 de la mañana cuando estaba con esto, entonces a lo mejor puede haber más, pero creo que estamos bien. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es eso de que dio testimonio de la buena profesión? ¿Alguien se acuerda? No abrió su boca y se dejó que le hicieran lo que ellos quisieran. Y luego dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, observen esto, mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Con estas expresiones, ¿a quién se refiere Pablo? Al Padre, ¿sí? Cuando Jesús venga, Él mostrará ahora sí totalmente al Padre y nos va a llevar, antes de que Él se manifieste aquí, ¿qué es lo que sucederá con nosotros los creyentes? Nos va a tomar, y en ese arrebatamiento, iba a decir en esa tomada, pero iba a sonar otra cosa. Bueno, en esa toma, estando ya con Él, ahí sí podremos ver cara a cara, de manera sin velo, sin nada que estorbe, al Dios magnífico que está sentado en los cielos. Y es Jesucristo el que hace esto. Sin embargo, aquí sigue poniendo a Dios en esa posición, con todas sus características de soberano, de rey, de todopoderoso, de omnisciente, de omnipresente, todas sus características, lo sigue poniendo ahí. Sin embargo, mis amados, otra vez vuelvo a hacer la pregunta, ¿es malo que reconozcamos a Dios en esa posición, sí o no? No, no es malo. Sin embargo, entendamos esto, no es ese el propósito de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más conservamos esa idea, que déjenme decirles esto, esa idea es más filosófica que teológica. Esa idea de concebir a Dios en esa magnificencia es más del razonamiento de los hombres, del temor de los hombres hacia Dios, que de la voluntad buena y agradable de Dios para con el ser humano. ¿No me quieren creer? Porque los veo así como con cara de juat. Pregunta, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios hizo al hombre? Para tener una comunión. ¿Por cuánto tiempo? Eterna con el hombre. Una comunión, una estrechez, una relación cercana.
Ese es el propósito de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos enseñado. ¿Por qué se rompió ese propósito? Por el pecado del hombre. Y viene Jesús, ¿y qué creen que hace? Restablece el propósito inicial de Dios con el hombre. Y es aquí donde vemos que Jesús sigue preparando a la novia para encontrarse un día con ella. ¿Cómo ve el Señor esta relación que nosotros a veces queremos entablar con Él de arriba hacia abajo, teniéndolo nada más como el Dios grande y sublime? Ayúdenme un poquito, Oseas 6:4. ¿Qué piensa el Señor de este tipo de relación? ¿Sí lo tenemos? Oseas es un libro de la Biblia, ¿eh? (6:4) dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? Aquí está hablando Dios a su pueblo. A su pueblo. Acuérdense que el pueblo estaba dividido. Bueno, no importa, seguía siendo el pueblo de Dios y les está hablando a las dos ramas del pueblo, aunque estaban divididos. ¿De acuerdo? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Qué? Tu piedad, ese reconocimiento de Dios y ese querer hacer las cosas buenas porque Dios es grande, es como la nube en la mañana. Al mediodía ya se desvaneció. ¿Cuántos vieron cómo estaba el cielo hoy en la mañana? Nublado. Si los pronósticos se cumplen, y creo que va bien, ahí van, al ratito ya no va a haber prácticamente nubes y va a estar un sol esplendoroso. Bueno, así es nuestra piedad cuando queremos hacer las cosas simplemente porque Dios es grande. ¿Por qué creen que el pueblo no pudo cumplir la ley? ¿Quién les dio esta ley? Dios, ese Dios grande y magnífico. Y el pueblo, con esa percepción, como dice aquí, esa piedad de querer agradar a ese Dios grande y sublime, no pudieron cumplir la ley. Porque eso no es, a fin de cuentas, lo que Dios quiere. Sigue diciendo aquí: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. ¿A qué se refiere Dios cuando dice los corté y los maté por medio de las palabras de los profetas? Cuando hacemos un resumen, un estudio exegético de la enseñanza de los profetas, la gran mayoría de los profetas, su mensaje, el mensaje de parte de Dios es: hey Israel, vuélvete a tu Dios, vuélvete a la comunión con Dios, porque el pueblo se metió en muchas cosas, y en cada una de estas cosas Dios mandaba un profeta, independientemente de cuál era la circunstancia. El mensaje final es: vuélvete a tu Dios, vuelve a establecer esa relación con Dios. Dice: y tus juicios serán como luz que sale. Observa, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Entiende esto? Cuando nosotros ofrecemos un holocausto, un sacrificio, ¿a quién se le hace? A ese Dios sublime que requiere y demanda sacrificio. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que nuestras malas acciones lo irritan tanto que es capaz de venir y condenar, pero para calmar esa ira necesita ¿qué? Sacrificio. Ese fue el propósito por qué los sacrificios fueron establecidos. Sin embargo, Dios dice: eso no me sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Misericordia y conocimiento de Dios. Misericordia y conocimiento de Dios. Ahora vamos avanzando. Mateo 9:10. Muy rápido, por favor. Aquí ya es Jesús en su ministerio, en pleno ministerio. Dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
A Jesús se le había invitado a comer en casa de un publicano, un hombre pecador para los judíos. Y fue Jesús, pues no se le hizo ninguna complicación, no se consideraba como muchos ungidos del día de hoy, donde no, para que me invites a mí necesitas apartarme con unos 3 meses, a ver si tengo espacio en mi agenda. No, él lo invitaron y fue. Dice, y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, ¿qué hicieron? Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Con Jesús, que había dejado su gloria, que había dejado su majestad, que había dejado el trono, la omnisciencia, la omnipotencia, el ser Él el centro de la creación. Dejando todo eso, viene y se pone a comer con publicanos y pecadores, en la casa de otro publicano, de otro pecador. Acuérdense, Jesús sería nombrado Emmanuel, Dios con nosotros. Luego dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿qué son los fariseos? Los que siempre consideran que la relación con Dios debe ser de arriba para abajo. En ese, sí Señor, es tan grande y sublime que no admite una mosca. Jesús no se lavaba las manos a veces, y no porque fuera cochino, simplemente quería demostrar que las tradiciones de los hombres no son lo que nos lleva hacia Dios. Pero bueno, sigue diciendo aquí, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué no se supone que si viene de parte de Dios debería manifestar y andar así a su alrededor como con una campana o ángeles convertidos en guaruras a su alrededor para que la inmundicia no lo tocara? ¿No es eso lo que se debería esperar de alguien que viene delante del trono de Dios? Es la imagen que ellos tenían en su mente. Y saben una cosa que es lo triste, que también en su corazón. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Observen versículo 13. Y pues, miren, fariseos, escribas, religiosos, váyanse a su casita, o váyanse a su rincón más estrecho, más íntimo, y aprendan. ¿Aprendan qué cosa? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quién dijo esto antes? Dios, a través de Oseas. Y se lo dijo a su pueblo en un momento en que Dios dice, lo que tú haces con respecto a mí no me sirve, no lo quiero, lo aborrezco. Y Jesús toma estas palabras y dice, vayan ustedes, señores, que tienen o quieren que el pueblo tenga una relación de arriba hacia abajo con Dios, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que Jesús está haciendo aquí es llamarnos a un nuevo tipo de relación con Dios. Una relación tan cerca, tan estrecha, que podían estar Dios y los pecadores sentados a la misma mesa. Qué magnífico, ¿no? ¿De quién viene esto? ¿De inventiva de los hombres? ¿En toda su religiosidad o en toda su creencia de Dios? ¿A quién se le pudo ocurrir semejante locura? Sino solamente a un Dios grande y maravilloso, misericordioso, que su propósito es estar con nosotros. Solamente un Dios así. Mateo 12, ahí más adelante, Mateo 12, 1.
Leo muy rápido esto. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los discípulos de Jesús, en un día de reposo, tuvieron hambre, y como los tacos estaban cerrados, porque era fin de semana, pues agarraron espigas, y empezaron a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Otra vez, delante de la concepción maravillosa de Dios, ese Dios grande y maravilloso, no está permitido hacer nada, ni siquiera recoger grano para comer en el día de reposo, porque eso Dios lo estableció. Y ustedes, miren, yo les veo las caras y se me quedan viendo así como que, este hereje que está diciendo, porque estás echando por tierra todo el Antiguo Testamento. Pero no es eso, mis amados. Es importante entender qué es lo que nosotros pensamos como relación con Dios, o qué es lo que Dios quiere como relación con nosotros. Dice, versículo 3, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿A dónde entraron los amigos de David y David mismo? ¿A dónde entraron a comer? Al mejor restaurante que pudieron imaginarse ellos, al mismo templo. ¿Y qué comieron? Lo que había en el menú, los panes de la proposición. ¿Era permitido para cualquiera hacer esto? No, solamente para los sacerdotes. Y sin embargo, la circunstancia que tenían David y sus compañeros era tal que los llevó a hacer eso. ¿Condenable? Por la gente sí, pero por Dios no. Observen. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué dice que los sacerdotes profanan el día de reposo? Porque trabajan. Porque supone que en el día de reposo no se debe trabajar, y sin embargo justamente es el día de reposo donde ellos ejercen su ministerio. Entonces deberían de estar condenados. No. Sería ilógico. Dice el versículo 6. Por eso dice ahí son sin culpa. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor, observen esto, que el templo está aquí. ¿Refiriéndose a quién? A sí mismo. Entendamos esto, Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía quién era Él, y aún así estaba con los publicanos, estaba con los pecadores, permitía que una mujer cualquiera le lavara los pies con sus cabellos y con sus lágrimas. ¿Quién es el objetivo del templo, mis amados? Para tratar de entender esto. ¿Por quién se levantó el templo? Por y para Dios. Y Jesús dice: señores religiosos, entiendan esto, uno mayor que el templo, aún mayor que el lugar donde estaban esos panes de la proposición. Estos chavos que andan conmigo ni siquiera entraron al templo, no comieron nada que estuviese apartado para Dios, nomás recogieron unos granos para comer, es todo. Pero en el caso de David, ellos sí entraron al templo, cogieron y comieron de lo que estaba prohibido para ellos y fueron sin culpa. Entonces, ¿por qué los juzgan a estos que andan conmigo? Entiendan, uno mayor que el templo que está hecho para Dios está aquí, refiriéndose a Él mismo. Versículo 7. Y si supieseis otra vez qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Y saben una cosa? Y Jesús
sigue siendo Dios. Dios con nosotros. Emmanuel. Decíamos al principio que esta profecía fue dada al rey Acaz, rey de Jerusalén, en un momento de amenaza, de invasión de otros pueblos. Es más, de sus propios hermanos, estaban por parte de Efraín, y se había aliado con otro rey. Entonces ellos venían, se pusieron de acuerdo y venían a atacar a Jerusalén, y Dios les dice: no te preocupes, hombre, no va a pasar nada. Ellos se alborotan y hacen lo que quieren, hay sus relajitos, pero yo estoy contigo. Y entiende, en tus momentos difíciles, cuando tu vida está a punto de zozobrar, cuando vienen situaciones amenazantes a tu vida, entiende esto: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué puede haber, mis amados? ¿Qué puede haber más grande? ¿Qué problema puede haber o existir en contra de nosotros más poderoso que la misma presencia de Dios con nosotros? Primera de Timoteo 6:13. Cosa que ya lo habíamos leído, pero insisto, esta parte que leímos, Pablo le está exhortando a Timoteo para que haga las cosas adecuadas delante de Dios, reconociendo a Cristo, que Cristo nos mostrará la grandeza del Padre. Pero observen esto, ¿qué dice antes? Este mismo pasaje, pero a partir del versículo 11. A propósito se los puse al revés, para que podamos entender qué es lo principal, que de hecho está antes, versículo 11, y qué es lo secundario. Versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Si nosotros recorremos con nuestra vista hacia arriba de este pasaje que estamos viendo, se nos habla acerca de hombres que son avaros y que roban y que, en fin, ponen sus cosas, su mirada, sus intereses en cosas que no convienen delante de Dios, que son vanas, pues. Hoy por hoy, esta situación de la crisis y todo ha hecho que muchas gentes que tenían su confianza puesta en lo que tenían y que han logrado durante años, hoy algunos se han suicidado porque han perdido donde estaban sus esperanzas, porque las riquezas son efímeras, no vale la pena. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú oye de estas cosas, Timoteo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si ustedes se fijan, ninguna de estas cosas habla de portarse bien. Habla de cosas más profundas. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y qué dice? Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna? ¿Dónde o en qué cosa vamos nosotros a poder disfrutar o recibir el propósito de Dios para el ser humano desde el principio de la creación? Justamente en la vida eterna. Porque esa vida eterna que Cristo nos promete es lo que nos va a permitir establecer por los siglos, cara a cara, sin barreras, esa intimidad con el Padre. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo: acuérdate, tú fuiste llamado para una relación eterna, gracias, íntima con Dios. Echa mano de eso, acuérdate de eso. Y dice: a la cual asimismo fuiste llamado. Esta vida eterna, esta relación, esta intimidad con Dios, no es algo que al hombre se le haya ocurrido. Lo repito, se le ocurre a Dios y Dios nos invita a ello. Isaías 1:10, muy rápido.
¿Ya estamos? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabríos. Otra vez, todo esto se entrega a un Dios, en nuestra concepción, un Dios grande y magnífico. ¿Quién demanda, este mismo Dios grande y magnífico? Observen lo que dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? ¿Para qué? Para hollar mis atrios. Más adelante dice, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué dice esto Dios? Porque ahí en medio está diciendo que no les sirve a Dios, a ese Dios magnífico que se considera así, o se le considera así, no le sirve nuestros ritos religiosos, nuestra concepción religiosa de Él. Porque eso a Dios, aunque Él es grande, aunque Él es sublime, aunque Él es todopoderoso, aunque sabe y conoce todas las cosas, a Él no le interesa que lo veamos así. A Él le interesa relacionarse íntimamente con nosotros. Pero hay algo que estorbó eso. Luego dice aquí, 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Observen versículo 19, porque esto es una parte importante. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿De quién depende que nosotros recibamos la bendición de Dios? De nosotros. Entonces, ¿dónde queda la omnipotencia de Dios? Si para que nosotros recibamos la bendición de Él depende de nosotros. Él quiere bendecirnos y con todo su poder está dispuesto. Él quiere estar con nosotros y con toda su omnipresencia está dispuesto a estar con nosotros. Pero ¿de quién depende? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Miren, hemos estado hablando de una relación de arriba hacia abajo. Es que esa relación de arriba hacia abajo concebía un Dios grande, tan grande que está muy arriba, muy alto, y la única manera de poder acercarme a Él es a través de muchas cosas para tratar de agradarlo. ¿Sí? Y ya vimos que eso Dios se estableció durante un tiempo, sí, pero no es el fin, no es el propósito de Dios. No es tampoco el propósito que nosotros quitemos de nuestra mente su omnipotencia. No, sí debemos reconocerle como Dios grande, sublime, maravilloso. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros aceptemos, observen esto, el tipo de relación que Él quiere establecer con nosotros. ¿Cuál es ese tipo de relación? Una relación que yo llamo de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Vamos a ver. Una relación de abajo hacia arriba es una relación que hace a un lado, no lo elimina, nada más hace a un lado lo que Dios es en términos de su perfecta y eterna naturaleza. ¿Qué es esto? ¿Dios es poderoso? Sí. ¿Dios es sublime? Sí. ¿Dios es omnisciente? Sí. Bueno, pero todo eso lo puedo también dejar a un lado. ¿Para qué?
para que yo pueda establecer la relación que Él quiere con nosotros. Miren, ¿por qué me puedo yo atrever a dejarla a un lado? ¿Porque soy un rebelde? ¿Porque me creo más que Dios? ¿Porque quiero hacer las cosas a mi manera? Porque es lo que están pensando. ¿Por qué entonces puedo hacer la omnipotencia, la omnisciencia, el poder de Dios a un lado? ¿Por qué se les ocurre? Primera, ¿puedo hacerlo? No, pues ya se los dije. Si les hubiera dicho esto antes, ¿qué me hubieran dicho? ¿Puedo hacer la omnipotencia, la omnisciencia, la grandeza de Dios a un lado? ¿Puedo? Entendamos esto. Por mí mismo no puedo hacerlo. Por eso Dios lo hizo por sí mismo. ¿Cómo? ¿No me quieren creer? Juan 10:30. Relación de abajo hacia arriba es dejar de ver el ideal sobrenatural de Dios. A ver, me espero tantito. ¿Está bien? Síganle buscando. ¿Ya estamos? Relación de abajo hacia arriba es dejar de ver el ideal de la grandeza de Dios y aprender a poner mis ojos en Jesucristo. ¿Me van a entender por qué? Voy muy rápido. Juan 10:30. ¿Qué dice Jesús? Yo y el Padre uno somos. Punto. Si yo pongo mis ojos en Jesús, ¿estaré viendo al Padre, sí o no? A eso vino Jesús. Juan 14:8, ahí adelantito. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ay, Felipe, ay, Felipito, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, Felipito? Pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Quién viene y nos muestra al Padre tal como es? Jesús. Hebreos 1:1. Vámonos rápido, mis amados. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, observen, antes sí, Dios le hablaba a través de los profetas al pueblo y se mostraba como ese Dios lejano, grandote, sublime, pero en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Observen, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién? ¿De la gloria de quién? De Dios, del Padre, y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién hace esto? Jesús. O sea, nos muestra el resplandor de la gloria del Padre, nos muestra la imagen misma de la sustancia de ¿quién? Del Padre. Y Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Observa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de qué? De sí mismo. Ahora este Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Mis amados, no se nos olvide esta idea. No podemos, de acuerdo con el plan de Dios, seguir viendo a Dios como algo abstracto, como algo inalcanzable, como algo lejano. No podemos.
Si quisiéramos seguir haciendo esto, ¿sabes qué estamos haciendo en realidad? Desechar el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Jesús vino en forma humana como siervo. ¿Estás de acuerdo? Dejando su majestad, dejando su grandeza. No lo busques, aquí te lo leo, Filipenses 2, 5, 8, si quieres anótalo por ahí, si no, ahí está el disco después. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo decía, es importante que para establecer una relación con Dios ahora, hagamos a un lado la grandeza de Dios, hagamos a un lado la omnipotencia de Dios, hagamos a un lado la omnisciencia de Dios y veamos a Jesucristo. ¿Por qué? No porque seamos rebeldes, sino porque Él mismo lo hizo. Él mismo se despojó, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús hace a un lado su grandeza y se muestra a nosotros y nos muestra al Padre. Dios se revela y se relaciona con nosotros a través de Jesús. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, la misma gloria de Dios, mis amados, inalcanzable para el ser humano. ¿Cuántas veces tú recuerdas en el Antiguo Testamento que la gloria de Dios se manifestó, ¡prum!, vista por todo el pueblo? Bueno, la manifestación del mar fue realmente una manifestación de su poder y de su gloria, pero no se veía la gloria de Dios. ¿Cuándo más? Cuando Moisés subió a la montaña y ellos lo alcanzaron a ver de lejitos nada más, ¿sí? Y oían más que ver, ¿de acuerdo? Veían que había una nube y se veían los truenos y se oía lo que estaba pasando allá, pero no veían. El que la vio fue Moisés. ¿Cuándo vieron la gloria de Dios? Cuando el templo es inaugurado y que oran diciéndole: Señor, esta casa es para ti, y que Dios contesta, ahí se manifiesta ante todo el pueblo la presencia, la gloria de Dios, ¿sí? Y todo el pueblo la pudo ver, sentir y experimentar, ¿sí? Bueno, esa gloria que es tan exclusiva, tan poco vista a la historia de la humanidad, es puesta a un lado, y Jesús viene y sin esa gloria se manifiesta a nosotros y nos enseña quién es Dios. Miren, Jesús es Dios en esta tierra, despojado de sus atributos. ¿No me lo quieres creer? Su omnipotencia fue limitada por nuestra fe. ¿Quiénes recibían los milagros de Jesús cuando Él estaba aquí? Los que creían. ¿Tenía el poder para sanarlos a todos o para que todos recibieran sus milagros? Sí. Pero esa omnipotencia estaba limitada por tu fe y por la mía. La omnisciencia del Padre estaba limitada en Jesús por el mismo Padre. Él decía: las cosas que yo hablo es lo que he visto hacer al Padre. Lo que veo aquí alrededor es porque el Padre me lo revela. Su omnipresencia, ¿en qué quedó limitada? En un cuerpo, donde podía estar en un solo lugar a la vez. Su majestad
fue hecha a un lado por su humillación. ¿Me estás entendiendo? El eso de recibir ofrendas fue hecho a un lado cuando Él mismo fue entregado como ofrenda y derramar su sangre como ofrenda por el pecado. Dios hace a un lado esa grandiosidad suya por relacionarse contigo y conmigo. Dios hace a un lado esa omnipotencia, esa gloria, con tal de cumplir su propósito en tu vida y en la mía. No podemos seguir dándonos el lujo de querer ver a Dios nada más así como algo, no sé, nada más espiritual, lejano, abstracto. No podemos. Estaremos despreciando la obra de Dios hacia nosotros. ¿Cómo es la relación con Jesús? ¿O cómo debe ser la relación con Jesús, mis amados? Vamos rápidamente a Lucas, capítulo 15. ¿Listo? Ahí nos narra acerca, a partir del versículo 11, nos narra la parábola que es muy conocida, no se las voy a contar, no les voy a predicar eso porque si no nos llevamos otras 2 horas, acerca del hijo pródigo. Nada más quiero destacar 2 cosas: la relación con Jesús, la relación que Dios quiere ahora que nosotros establezcamos con Él y que lo debemos hacer a través de Jesús, es en 2 criterios nada más. Estos criterios son libertad y confrontación. El ejemplo de ello lo tenemos en esta parábola. Punto número 1. El hijo menor, ¿qué hizo con el padre? Cuando se acerca al padre, ¿qué le dijo? Dame mi ofrenda, dame mi herencia y ahí nos vemos. ¿Qué es lo que en términos modernos le estaría diciendo este hijo al padre? No me interesas tú, me interesa tu chequera. Oye viejo, ya muérete, yo tenga lo que a mí me corresponde. ¿Cierto o no? Él no quería ninguna relación con el padre. Y entonces, ¿qué hace el padre? Le dice, no, hijo mío, no te vayas. Mira, hijo, lo que yo he trabajado por ti. Le dice, hijo mío, mira, vamos, ¿cómo puedo impedir que lo hagas? ¿Hizo el padre? ¿Hizo eso? ¿Qué hace el padre? Le deja que ejerza su libertad. Mis amados, no debemos establecer una relación con Dios ni por compromiso, ni por temor, ni por conveniencia. Porque estas cosas eran lo que el hijo podía tener delante del padre. Puede ser, es que yo ejerzo mi autoridad y de aquí no te vas hasta que yo me muera y no te doy tu herencia. Eso podría haber dicho el padre, ¿sí o no? Claro que sí, y sin embargo no lo hizo. El padre pudo haber dicho, esa es mi autoridad y no te vas. Pero también el padre pudo haber dicho, si te quieres ir y te me rebelas, te castigo. ¿Hizo eso el padre? No. En fin, el padre simplemente entendió esto. Ok, hijo, no quieres una relación conmigo, aunque te conviene una relación conmigo. Adelante, aquí está lo que te toca. Dios te bendiga. Un criterio de libertad. ¿Qué hizo el hijo después? Despilfarró todo, no fue como en feria. Llega un momento en que volviendo en sí, reaccionando, viéndole el 20 como diríamos, vuelve sus ojos al cielo y se da cuenta que estaría mejor en la relación íntima con su padre. Y dice la historia que él regresa despojado de todo su orgullo y ejerce, fíjense bien, ejerce ahora su libertad para establecer
una relación con el Padre. ¿En los términos de quién? ¿De Él o del Padre? Del Padre. ¿Por qué hablamos de un criterio de confrontación? La historia nos dice que ahí había un hijo, otro hijo, y nos dice que este otro hijo, cuando se entera, bueno, va llegando del campo y se da cuenta que ahí hay un gran alboroto, tenía la tambora tamaulipeca, yo no sé, pero tenía un relajote ahí, y él lo oye, y dice que cuando se acerca y oye eso, le preguntan a los críos, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? Es que tu hermano ha regresado, e hicieron fiesta, y tu papá mandó sacrificar el becerro gordo, o sea, lo mejor para este hijo rebelde. ¿Y qué hace este hijo? Se enoja. ¿Qué usó este hijo para enojarse? Su propio criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. Pregunta, ¿sería justo que al hijo rebelde, gastalón, fornicario, que ahora que regresa sin nada, habiendo perdido todo lo que era del padre, se le hiciera la mejor fiesta? ¿Era justo de acuerdo a su propio concepto, sí o no? ¿A nuestro propio concepto es justo, sí o no? No, pero eso no es el concepto de Dios. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Y esa misericordia, mis amados, se ofrece únicamente a través de lo que Jesús vino a hacer representando al Padre. Él con nosotros. Dios no quiere relaciones a la fuerza. Dios, mira, da un paso atrás para que tú puedas existir en una relación libre con Él. El Padre viene entonces y confronta al hijo con buenos criterios, con buen pensamiento, con un pensamiento moral. ¿Y qué le dice? Hijo, ándale, te ruego que vengas, mira, ándale, sé bonito. ¿Le dice eso? O te ordeno que vengas y que entres. Si no vienes, a ti te desheredo. No, lo confrontó con su propio pensamiento. Hijo, lo que tú dices es cierto. Este hijo, que hoy se le haga una fiesta y que tú estás enojado porque se hace la fiesta, tienes razón, se despilfarró todo. Tan tienes razón que muerto era. Sin embargo, hoy ha resucitado. Eso es motivo para que tú y yo tengamos misericordia y hagamos fiesta. Pregunta, mis amados. ¿Dios quiere que hagamos nuestra voluntad en relación con Él o que hagamos su voluntad? Entiende esto. Dios no es un remediador de problemas, como a veces lo conocen. Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en otro, Señor. Y a veces se nos ofrece el Evangelio para que se solucione mi vida. Dios no es un solucionador de problemas, Dios es un solucionador de personas. ¿Sí? Dios no nos promete, nunca nos prometió mejorar nuestra vida. Nos prometió mejorarnos a nosotros. Es muy diferente. ¿Cómo quieres establecer una relación con Dios? Te leo esto por último. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, observa, son cosas que solamente Dios hace preparando a la novia. Él predestina, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Milagros? ¿Sin compromiso? Digo, porque si esperamos eso, nada más, te voy a decir una cosa, lo que le pasa a muchos cristianos, están frustrados.
Porque les dijeron que Dios iba a resolver todos sus problemas, y Dios no los ha resuelto. Aún a pesar de su grandeza y de su omnipotencia y de su omnisciencia, no los ha resuelto. Esperar en Dios, simplemente milagros sin compromiso, nos va a llevar a la frustración. Sin embargo, quienes esperan ser mejores personas, porque Dios nos llamó, porque Dios, nos predestinó, porque Dios nos llamó, porque Dios nos justificó, porque Dios nos glorificó y nos llama a ser a la imagen de su Hijo, y trabaja en nosotros para ser a la imagen de su Hijo. Cualquier situación que venga, porque no está esperando nada en Dios, sino que ahora es ya no como era antes Él mismo, sino más cercano a la imagen del Hijo, puede aguantar cualquier situación que venga en su contra, sin importar las circunstancias. Y la pregunta, mi amado, con eso termino. Dice él, Emanuel, lo repito, dice, he aquí. ¿Qué significa Emanuel? Él dice, antes de irse, inmediatamente antes de irse, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Para qué? ¿Para tener nada más una relación con Él? ¿O para tener una intimidad con Él? Con libertad, donde yo pueda elegir por decisión propia, no por conveniencia, ni por temor, ni por cosas así, relacionarme con Él. Y con confrontación, cuando Él me dice, hey, tu pensamiento no es correcto, yo te hago ver justicia y misericordia. Y entonces modelo mi vida, no como yo creo, sino como Él dice. Libertad y confrontación en una relación de intimidad. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿qué tipo de relación quieres? ¿Con qué tipo de Dios? ¿Allá o aquí? ¿Con nosotros hasta el fin del mundo? Tú decides. Tú decides. Amén. Padre, gracias por hacer las cosas que nosotros no podíamos hacer, Señor. Gracias por enseñarnos a relacionarnos contigo de la manera que solamente a ti se te pudo haber ocurrido. No con nuestras buenas ideas, no con nuestras cosas sublimes o significativas, Señor, sino con la sencillez, con la humildad, con el servicio que tú nos mostraste a través de darte por nosotros, a través de ofrecerte voluntariamente, en libertad, para establecer o restablecer nuestra relación íntima contigo, para enseñarnos, Dios, que nuestros criterios, nuestros pensamientos, aunque los consideremos buenos, no nos llevan delante de ti, sino que es en justicia, en misericordia, viéndote a ti, entendiéndote, en ese querer relacionarte con nosotros, como nosotros debemos relacionarnos contigo, ajustando mi vida a tus palabras que cambian, que edifican, que construyen, de tal manera que mi vida pueda ser semejante a la de tu propio y amado Hijo, Señor. Gracias, porque solamente tú podías hacer estas cosas. Te bendecimos y te glorificamos, Padre. Amén, Señor. Aleluya.